Ya, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso de Política. Estamos estudiando a John Locke y su segundo tratado de gobierno civil del año 1690, ya escrito en Inglaterra, en tiempos justamente ahí muy convulsionados de guerra civil y disputándose el trono. Y ya estudiamos la lección número uno. Hoy comenzamos con la número dos. Bien, todos los capítulos van alineados, todas las lecciones, perdón, van alineadas con el capítulo. El capítulo de hoy corresponde al estado de naturaleza, por lo tanto, eso es lo que vamos a estudiar hoy y vamos a repasar lo que sería el pensamiento político desde la filosofía política de este gran autor conocido como el padre del liberalismo clásico. Bien, el capítulo 2 comienza básicamente hablando sobre qué sucede, ¿verdad? Cuando el ser humano se encuentra en estado de naturaleza y si es que este estado existe. ¿Ya? Esa es son dos preguntas que se hace ahí el autor. Bien, y esa es una pregunta muy interesante, ya que no hay hasta el momento un consenso en ello y, digámoslo así, posicionarse en una o en otra va a demarcar un camino abiertamente distinto. Incluso yo diría que también es una de las preguntas que nos van a ayudar a decidirnos si nuestro pensamiento es de derecha o de izquierda, o si nuestras políticas, ¿cierto?, se arraigan en un pensamiento o en otro, se va a manifestar en políticas de izquierdas o de derechas. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos este pensamiento, ¿ya? Que básicamente tiene dos acepciones. La número uno, bien, es una postura que había señalado, Hobbes, ya unos años antes en el libro Leviatán, donde él establece que efectivamente existe un estado de naturaleza, es decir, un estado donde el ser humano eh, aún no se organizaba políticamente y no habían estados. Bien, de hecho, él señala que el Estado, Hobbes señala que el Estado es resultado, ya como una especie de búsqueda de poder garantizar seguridad y supervivencia a la humanidad, porque el ser humano en estado de naturaleza básicamente se encontraba en una guerra de todos contra todos, porque el ser humano en este caso no, si no tiene un Estado que lo gobierne, que lo proteja, básicamente es la ley de la selva. Bien, por lo tanto, él señala al Estado como una forma de garantizar la supervivencia humana en términos de ser protegido. Por otra parte, Locke señala una postura muy distinta. La postura de Locke es básicamente que el ser humano eh, en su normalidad, digamos, en su naturaleza, sí tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, toda vez que el ser humano llega a un nivel de conciencia en el cual comprende que existe una naturaleza y que esa naturaleza, bien, contiene leyes que son universales, ya, a lo que él llama la ley natural. Por tanto, este capítulo es doblemente importante porque nos habla acerca de la filosofía política y también nos va a hablar sobre lo que es el derecho y cómo este se conecta con la naturaleza y con la realidad. Bien, recordemos que Locke eh, es, uno, es un filósofo, ¿ya? Que si bien es médico, pero escribió mucho de filosofía, de hecho destacó muchísimo más por eso. Bien, eh, que nos habla acerca de que el conocimiento humano viene acerca de la experiencia. De hecho, él funda ese pensamiento como escuela. Todo lo que perciban nuestros sentidos a través de la experiencia va a determinar el conocimiento o lo que nosotros podemos saber y conocer. Por lo tanto, Locke es muy preocupado de la conciencia del ser humano y cómo éste se va dando cuenta qué es, dónde vive, cómo funcionan las cosas, etcétera. Por lo tanto, Locke dice, si el ser humano nace en un lugar, rápidamente va a lograr de forma natural también, al crecer, cobrar una conciencia, ¿bien? Y va a entender lo siguiente, va a comprender que la naturaleza tiene en el fondo una ley en la cual yo
como persona, si hago lo mismo a otros o si me comporto con otros de la misma forma como me gustaría que se comportaran conmigo, bien, en ese sentido, yo voy a poder lograr tener una eh, capacidad de poder vivir en paz con mi entorno. Es decir, la ley natural funciona básicamente en no dañar a otro, ¿bien? Porque si a mí no me gusta que me dañen, si yo hago lo mismo, no daño a otro, en ese sentido no debería tener problemas. ¿Y cuáles serían estas, estas áreas, ¿verdad?, que debiese proteger? Él básicamente señala que son tres, que son la vida, la libertad y la propiedad. Si yo no daño a un ser humano físicamente, en su parte más material, digamos, no lo golpeo, ¿cierto? No lo mato, pone también algún ejemplo en el caso del asesinato, yo no debería tener ningún problema. Bien, si no le quito las cosas o si no lo esclavizo o lo obligo a hacer cosas, no debería tener ningún problema. Porque a mí tampoco me gusta que me maten, que me golpeen o que me esclavicen o me quiten las cosas que me costaron. Él entiende básicamente que esto funciona así y no solamente en el nivel de humanos, sino también en el resto de los animales y que se puede llegar a ese conocimiento. Cualquier persona podría llegar a ese conocimiento solamente observando el entorno, la naturaleza. Bien, entonces, en este sentido, John Locke separa estos tres derechos, vida, libertad y propiedad, como una manifestación de la ley natural que existe en el mundo. También señala y hace una diferencia entre las leyes positivas. Y esto es muy interesante porque lo desarrollará Bastiat, bien, un siglo más tarde, Frédéric Bastiat, en plena Revolución Francesa, y es el hecho de que las leyes positivas, bien, tienen que guardar cierta relación con esa ley natural. O en general, más bien, sería que las leyes positivas, es decir, las leyes de los estados, las leyes que están escritas o legisladas, bien sea que estén escritas o no, pero que estén legisladas, bien, eh, deben guardar una relación con esa ley natural. ¿Por qué? Porque esa ley natural sería eh, básicamente eterna, anterior al Estado y anterior a las personas mismas. ¿Bien? Es básicamente un diseño que viene de la naturaleza, del universo. Así. Entonces, él, al señalar esto, eh, llega a la conclusión de que viviendo de esa manera, respetando estas cosas, nosotros podríamos vivir bastante bien y de hecho fue así, según él, cómo el ser humano logró sobrevivir sin estados y sin estos mecanismos, estos organismos, estas instituciones que existen hoy, ya logró sobrevivir y de hecho en la mayoría de los casos lo logró hacer bastante bien, o sea, viviendo bastante bien sin necesidad de estar permanentemente en guerras y conflictos. Locke pone en adelante, ¿verdad? Dicho eso, sí, un siguiente conflicto. ¿Qué sucede cuando las personas eh, no lo hacen, no respetan eso? ¿Ya? Ese es el siguiente paso. Sin embargo, antes de contestar este paso, nos pone la, la siguiente, el siguiente argumento y nos señala que así como yo entiendo que existe una ley natural, ¿verdad? Y otra persona de pronto podría transgredir en este sentido, esa ley natural ¿ya? También contiene otra subyacente o por omisión, que sería defendernos o la legítima defensa, como conocemos, ¿ya? De poder defendernos sin necesidad de mediar algún tipo de, de algún tipo de relación anterior. O sea, si alguien me quiere matar, yo tengo el derecho, ¿verdad?, de defender. Y si es necesario, ya incluso podría matar al otro. ¿Ya? Es decir, da los primeros esbozos de lo que nosotros hoy conocemos como la legítima defensa. Bien, no lo desarrolla de una manera jurídica, pero sí de una manera filosófica. Es decir, si yo no mato a otro, ¿verdad?, anda todo bien. Si el otro no me mata a mí, anda todo bien. Pero si el otro viene y me quiere matar,
entonces yo tengo el derecho de poder defenderme y si en esa defensa esa persona muere, estaría dentro de la justicia porque en el fondo yo lo que hice fue defender mi vida. También señala que otras personas ajenas al conflicto, que terceros ajenos, podrían también tomar parte en esto, y no solamente en el tema de un ataque físico, sino también en la defensa de los otros dos derechos también, de la libertad y de la propiedad. Es decir, otras personas también podrían ayudarme a ejercer esta defensa. Ahora bien, lo que sí, él es muy cuidadoso de que esta defensa idealmente debiese ser de una forma más bien racional, ¿ya? Más bien racional que acalorada o por las emociones propias, ¿cierto? Del ataque del momento. Él entiende eso. Y esta va a ser la premisa para poder básicamente escalar a la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona transgrede mis derechos? Bien, me ataca en mi vida, en mi libertad o en mi propiedad. Y la respuesta de él es que justamente para poder velar que esa respuesta sea una respuesta razonable, es porque alguien podría decir, esta persona me quitó un zapato, bien, y me costó mucho ese zapato, y entonces voy y le pego un palo y lo podría matar, ¿ya? Entonces, porque estoy muy enojado. Entonces, él dice, bueno, puede pasar esto, porque claro, la persona efectivamente está muy enojada, entonces el ver ahí cómo se hace una respuesta justa, ¿ya? Y equilibrada en relación, o podríamos decir proporcional, a la agresión, ¿bien? Una persona que esté enojada le va a ser muy difícil. Por tanto, en ese sentido, él comienza a decir de que para que eso sea justo, entonces sí, podríamos crear un sistema que un tercero independiente, y aquí este es un principio muy importante, porque también es un principio ya del derecho penal. El derecho penal establece como principio, bien, que un tercero independiente, o se llama más bien la imparcialidad del juez, bien, principio de imparcialidad, que sea un tercero independiente el que pueda tomar razón y juzgar el hecho y dictar una sentencia. Bien, entonces, esto lo presupone dentro de esta premisa y comienza a sentar distintas bases que después van a servir para ordenar este pensamiento y construirlo. Pero él, en este libro y en este capítulo en particular, sienta las bases con, en primer lugar, el hecho de que el hombre existe en un estado de naturaleza, ¿ya? Pero que llegó a formar los estados que hoy conocemos, es decir, llegó hasta el día de hoy, porque ese estado de naturaleza no era terrible. Había un sistema de control natural, básicamente, que se llamaba ley natural. Bien, que se puede llegar a la observancia de ese conocimiento por la mera observación de los hechos y de la vida, es decir, al tomar un poco de conciencia, al entender que no me gusta que me hagan cosas y que al otro tampoco le gusta, ¿ya? Esta premisa también tiene un pensamiento central, que es que todos los seres humanos somos creados, somos creación. Él entiende que todos los seres humanos somos creados, por tanto, somos todos iguales. Y de aquí desprende dos cosas. Número uno, si todos somos creados iguales, bien, entonces no hay nadie que esté por sobre otro. No hay nadie que sea más importante que otro. Por tanto, ninguna persona tiene derecho natural de matar, de robar o de esclavizar a otro. Nadie. Bien, porque somos todos iguales, somos todos criaturas de un creador. Él es una persona cristiana. Bien, pero si no lo fuese, podríamos llegar a la misma conclusión por la naturaleza. Somos todos seres humanos, por tanto somos todos iguales. No hay ninguno por sobre otro. De aquí también se desprende que entonces para poder garantizar un orden, ya tenemos que hacer una estructura, un estado podríamos llevar más adelante, pero ese estado no se lo merece nadie más que otro, digamos. Nadie tiene el derecho de poder gobernar a otro por derecho natural, por derecho propio. Ya, si es que hacemos un Estado, vamos a tener que ponernos todos de acuerdo, ya, en quién va a gobernar, cómo va a gobernar y por cuánto va a gobernar, ya. Pero él básicamente lo que hace es eliminar todas las tesis que sostenían las monarquías. Bien, entonces, por una parte, todos somos creados iguales, por tanto no hay ninguno sobre otro. Si no hay ninguno por sobre otro, entonces ninguno tiene el derecho de reinar, sino que alguien que ejerza esa labor lo va a hacer únicamente porque los demás
le dan ese derecho y ese derecho de gobernar va a ser siempre para proteger los derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Nunca ese gobernante va a poder tomar o pasar a llevar esos derechos. Es decir, él sienta aquí también el principio de gobierno limitado en poderes, funciones y recursos. Es decir, tú gobiernas, tú mandas, pero en esto, y puedes hacer esto y esto. Es decir, una función claramente establecida y con límites claros y definidos. Por la otra parte, él señala, como lo vimos, la imparcialidad de un tercero neutral que pueda dirimir los conflictos, ¿ya? Para que las personas no actúen por venganza, aprovechándose, ¿cierto?, del derecho a poder defenderse. Uno puede decir, me estoy defendiendo, pero se defiende bastante molesto y enojado y la respuesta, claro, puede ser evidentemente eh, desmedida, ¿ya? Y por otra parte, al final del texto, él señala también cómo, cómo estos conflictos, ¿bien? Pueden ser solucionados, ¿ya? Cuando existe una entidad que es externa, que es imparcial, bien, pero que a la vez tiene que establecer justicia con un trato que no sea desproporcionado, imparcial, injusto. Por tanto, él aquí está también sentando los principios que en el resto del tratado va a desarrollar de lo que es la separación de poderes. Bien, porque de pronto uno dice ya, en el tema de la vida, los ataques físicos, a un tercero, ya, que no estaba en la pelea. Pero cuando se trata del rey, que tiene que dañar derechos o pasar a llevar derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad, donde las personas tienen que transitar, hasta dónde pueden ir, en qué lugares pueden estar. Entonces, el rey sería juez y parte. Por tanto, él aquí, hablando del tercero neutral, también, y de esta capacidad de ser imparcial, va a desarrollar a lo largo del tratado que el rey no puede tener todas las atribuciones ni todos los poderes, ¿ya? Así como en una pelea tiene que haber un tercero que no haya participado, que no sea familiar, amigo o se haya visto envuelto. También a nivel de Estado, a nivel más macro, digámoslo así, el rey no puede tomar todas las decisiones, por ejemplo, de cuánto se van a subir los impuestos, cuántas horas tienes que trabajar la persona, hasta qué lugares puedes ir, por dónde puede transitar. No, porque él podría hacerlo, digamos, con un beneficio, porque él es parte. El rey era el que manejaba también el tesoro, ponía los impuestos, entonces no podía crear las leyes y a su vez ejecutarlas, ser juez y parte, como decimos. Bien. Respecto al estado de naturaleza, hoy tenemos una invitada especial, bien, que es nuestra querida Magna González. No sé si estás por ahí, Magna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí voy a estar ahí como el asistente de Manuel para poder también ver y abarcar dentro del punto de vista psicológico, ser un poco de para ver el tema de las preguntas, cómo las podemos ir relacionando directamente con nuestra sociedad, con los puntos, con los estatutos, con los objetivos eh, de los partidos políticos en la realidad actual en Chile. Así que eso, así que muchas gracias. Me gustaría que nos abordaras un poco desde tu expertise, ¿cierto?, de la psicología, cómo o cuáles son las escuelas, ¿cierto? Y si se manifiestan estas escuelas, digámoslo así, de la naturaleza, del estado de naturaleza, digamos, que es más tendiente a hacer el mal, o de un estado de naturaleza que el ser humano podría, en el fondo, también tender a llevarse bien, sin necesidad de tener, digamos, alguien encima permanentemente que lo esté castigando para que pueda comportarse en sociedad. No sé cómo la psicología abarca esa visión. Ya. Primero quería preguntar de los que están, están conectados, ¿qué es lo que ustedes interpretan, qué es lo que ustedes piensan o relacionan lo que acaba de, o cómo lo ven ustedes en sus realidades? José, Jorge, Miriam, Silvia, Elizabeth, Luquito, o sea, Loreto,
Y Claudia, en relación a lo que conversó, a lo que expuso Manuel. No, al momento no han levantado la mano. Así que si quieres, comienzan nomás para hablar sobre las vertientes que la psicología nos ofrece en este sentido. Ya. Eh, la psicología, bueno, tiene como muchas áreas, ¿ya? Y también lo que conversaba Manuel, aquí también parte desde la teoría de la adaptación de Darwin, ¿ya? Que tiene que ver básicamente el poder defenderse y el poder seguir sobreviviendo, ¿ya? El tema de que si invaden mi territorio, mi propiedad, por lo tanto, me tengo que defender. Pero eso también pasa a ser algo adaptativo, pasa a ser parte de la sobrevivencia, ¿ya? Si nos remontamos no sé, a la prehistoria, los roles estaban definidos y no es que lo acordaran. Lo mismo pasa con los animales, ¿ya? Quien sale a cazar es el hombre, ¿ya? En este caso el género masculino. Quien se queda en la cueva son las mujeres o las hembras, ¿ya? Y esto ya pasa a ser, está en el inconsciente colectivo, pasa a ser un arquetipo, ¿ya? Porque hay cosas que están dentro de nuestra cultura y lo que pasa a ser a través del inconsciente colectivo es algo mundial, ¿ya? Porque viene esto desde la prehistoria. ¿Ya? Ahora, en términos de el análisis como más bien psicológico de lo que del segundo capítulo y sobre todo de este libro, ya que habla de la naturaleza humana y la libertad natural, la ley natural y la regulación social. Hay un sentido de pacto social y consentimiento, ¿ya? No con y separados sentimientos, sino que con sentimiento. ¿Ya? También tiene que ver límites del poder y la resistencia legítima y también un tema de cómo son el tema político, ¿ya? Entonces, si bien Locke, aunque fundamentalmente político y filósofo, tiene muchas resonancias y se correlaciona demasiado con lo que es la psicología en diferentes puntos. Por ejemplo, reconoce la necesidad del equilibrio entre la autonomía individual y la regulación social para el bienestar. Ahora, también hay que ver qué es el bienestar o qué concepto vamos a determinar qué es el bienestar. Para mí, el bienestar significa o implica ciertos puntos. Para Jorge significa otros puntos. Para Loreto, otros puntos. Por eso es que un tema de consensuar para que podamos medir bajo la misma vara, bajo los mismos criterios, bajo los mismos indicadores. También se acentúa la importancia del consentimiento de las normas claras, ¿ya? ¿A qué se refiere con normas claras? Las normas que no siempre van a haber dudas, o sea, siempre va a haber el tema de la interpretar, pero mientras más clara esté una ley, el decreto supremo, etcétera, ahí se va encuadrando mi actuar, el actuar de la sociedad, ¿ya? Y el respeto mutuo, ¿ya? En las condiciones de salud social y psicológica. Y aquí también se correlaciona con lo que es la salud mental, con la estabilidad social y salud mental, ¿ya? También hay que considerar que de acuerdo a este tratado, se advierte, ahora cuando se advierte, porque Locke fue hace mucho tiempo que escribió este libro, pero sí se advierte o hay una advertencia sobre los riesgos de la autoridad arbitraria. Por lo tanto, al haber una autoridad arbitraria, puede y podría o tendería a haber resistencia por parte de la sociedad y del hombre, ¿ya? Y también se provocaría en el ser humano el sentimiento y la emoción, al final sentimiento, de injusticia, ¿ya? O podría generar desconfianza, ¿ya? Y también un desorden y una desestabilidad emocional, que para las sociedades eso no es lo más sano y tampoco es lo más adecuado, ¿ya? También también yo creo que fundamenta como un punto legítimo como sociedad
de tener un derecho psicológico básico, ya que sea a la base de nuestra vida, de nuestros roles, ¿ya? De nuestro propio bienestar eh, completo como ser humano y también dignidad. Estos términos siempre hay que tener como una definición conceptual para que todos nos manejemos bajo los mismos parámetros, ¿ya? Entonces, son conceptos bastante modernos y generalmente se están, ¿cómo es? Se correlaciona con la psicología social y político, que tiene que ver con el tema de la motivación, el poder, la justicia, la cohesión social, y generalmente esto es para poder comprender las dinámicas que como sociedad estamos abordando. Los nuevos partidos políticos, las nuevas tendencias de moda, todo está como muy correlacionado, y eso tiene que ver más que nada en la relación individuo, Estado, participación política, libertad y seguridad y equidad, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Alguna duda, Muchas etcétera? gracias, querida Magna. Jorge, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Magna. Gracias, Manuel. Estamos bien. Mira, mi pregunta es, esto, este curso, o mejor dicho, no el curso, sino que John Locke, ¿se pasa en los colegios este tema o no? Yo pregunto porque yo vengo de formación industrial, no humanista. Entonces, para mí esto es nuevo. Por lo tanto, me pregunto si esto Sí, en general, se pasa. en las antiguas mayas, yo diría eh, del 80 hacia atrás, se pasaba en la parte que es formación ciudadana o filosofía, sobre todo en la media. Actualmente, la científico humanista, donde le dan énfasis a la filosofía también, pero lamentablemente se pasa desde la parte jovesiana, es decir, más bien del Leviatán de Hobbes, ya no tanto la parte de Locke. A Locke se le pasa muy poco. Yo puedo dar mi experiencia en este sentido, Jorge. Yo estudié en la Universidad Silva Enríquez, la Católica Silva Enríquez, Derecho, ¿ya? Y a mí, en el ramo de filosofía política, en primer y segundo año, ya no se me pasó Locke. Solamente se me pasó Hobbes. O sea, me lo pasaron como nombre. Mencioné los autores, pero no estudiamos la obra de Locke ni Locke en profundidad. Esto yo lo aprendí después, de forma autodidacta o en otros cursos que fui tomando. Ok, gracias, Manuel. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, yo estudié, me lo pasó, no antes del 80, Manuel, fue de los 90. eh, y ahí, me acuerdo que en el colegio, en filosofía, me pasaron a Locke, a Hume, a varios autores. Y la verdad que mi profesora como que profundizó bastante en eso, ¿ya? Entonces son nombres que me suenan hace bastante tiempo, ¿ya? Y también en psicología tuvimos, bueno, hay un ramo que es anual, ¿ya? Y también se abordó también estos autores. Gracias. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Loquito nos señaló ahí un mensaje que ella dio Locke también en la carrera de Relaciones Públicas. Tuvo sociología política, y, pero fue más bien pincelada, no lo estudiaron en profundidad tampoco. ¿Te escucha? Manu, lo que yo decía era que en el Sí. colegio en los años 90, cuando yo salí en 94, yo estudié, a ver, cuarto medio, salí en 94, claro, em, ahí nosotros tuvimos tercero, cuarto medio, pasamos a Luke, ¿cachai? Pasamos a muchos filósofos, pero eran pinceladas, eran cosas súper generales. Pero ya después más profundamente lo estudié en la carrera de Relaciones Públicas en lo que era sociología política. ¿Cachai? Pero en los colegios antes, en los 80, 90, efectivamente sí se pasaba. O sea, por lo menos mi hermano salió el 90 del colegio y a mi hermano le pasaban, pero en profundidad esta materia. En los 90 ya se empezó como a desincentivar este tema
y ya eran como más pinceladas nomás. Y bueno, ya, después en el 2000, ustedes todos saben que ya filosofía se eliminó educación cívica y la historia se Sí. empezó a contar como se quería contar, no como era. Ya, hola, buena. Sí, bueno, en la carrera de Derecho, en mi universidad igual se pasó, pero como le explicaba a Erika el otro día que yo la llamé para hacer unas consultas, ustedes entenderán que una carrera que dura 5 años, son 60 ramos, porque son doce ramos por año, ¿no? Son 2 semestres. En total son 10 semestres, entonces, y muchas veces en esto de la filosofía política, con filósofos, autores que uno no había tenido la posibilidad de estudiar antes, a uno cuando ya le enseñan esta filosofía es bastante como difícil entender, a veces percibir, ¿no? Y retener, porque uno, en el caso mío, que uno estudia con beca, el crédito, entonces uno quiere puro aprender muchas cosas, aprender más y tratar de que se pasen luego los ramos y zafar y no perder las becas o no perder los créditos. Entonces, a mí en la universidad me lo pasaron, pero todos, pues me pasaron a todos los filósofos y sí, efectivamente, no, nos enseñaron a Locke. Y en relación a lo que se está hablando, quisiera aportar con un poco relaciones que la concepción que tenía John Locke en relación al ser humano era que para él el estado de naturaleza del hombre era una tabla rasa. Entonces, por el hecho de ser una tabla rasa, cuando él llegaba a este mundo, ¿no? Como un ser inocente, él percibía por medio de los sentidos y mediante la práctica o la percepción, ¿no? Podía ir esta tabla rasa, ir aprendiendo. Por el hecho de aprender, ir induciendo a la racionalidad. Y lo que explicaba Locke también era de que por el hecho de que habían personas que en esta tabla rasa habían sido bien inducidos, ¿no? Habían sido bien educados en cierta medida, sin maldad, otros no. En el lado contrario, otras personas no habían sido educadas con esta inocencia y por tanto a veces sobrepasaban este estado de racionalidad y tendían a eh, apropiarse o ser agresivos en contra del ser humano. Entonces, en relación a esa es una premisa que yo quisiera aportar. Y en realidad, John Locke para mí es un cable de tierra que no ha pasado de moda, porque esto es efectivo, pues, lo tenemos bien en los niños del Sename, que como todo niño que nace inocente, desgraciadamente por distintas circunstancias han tenido que pasar por distintas experiencias que han desviado muchas veces su forma de vida o percepción de ver la vida, de sociabilizar, por tanto han caído en conductas que no son las mejores, o sea, muchos delincuentes, o quizás no, siempre hay excepciones en todos estos casos. Y me parece muy atingente todo lo que se está estudiando acá, repasando, porque también estas conductas que son totalmente transgresorias y totalitaristas no pasan de moda, sobre todo en el sentido de que todos los seres humanos tenemos ese concepto de que somos o actuamos de buena fe, po. Yo no creo que las personas que están aquí estén pensando terminar esta clase y no sé, pues, ir a incendiar, ir a quemar o ir a estafar a alguien. Entonces, el ser humano, por ende, como decía John Locke, es un ser humano que actúa de manera cordial, de buena fe con el prójimo. ¿Ya? Y desgraciadamente caemos y no estamos ajenos a que en el día a día seamos agraviados, ¿no? Agraviados, seamos víctimas de otro ser humano tal cual es uno. O sea, en el fondo, yo no pasa de moda. Eso. Muchas gracias, querida Claudia. Muy amable, muy amable. Bueno,
eh, eh, damos por terminada la clase de hoy. Se va a enviar el material de estudio escrito con las actividades para que lo puedan repasar durante la semana y se va a también enviar la próxima semana el link para que puedan rendir su evaluación. Hasta acá, muchas gracias. Magna, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Ya, hasta luego. Gracias. Ya, pues que Chao. estén bien y abríguense porque hace Hasta mucho luego. frío. Sí, Chao, sí, chao. buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias.